Hola, estamos nuevamente aquí con ustedes y la doctora Norma Goto, quien es neuróloga especializada, está trabajando en Río Piedras y se especializa más bien en esta área de trastornos neuropsiquiátricos como Alzheimer y estas cosas así. Epilepsia. Y estamos hablando del tema de Alzheimer y su relación con la diabetes. Y le pregunté a la doctora hace un momento su relación, el tema de diabetes tipo 3. Pero antes de que entremos a hablar de eso, que es un concepto que no todo el mundo reconoce, vamos a hablar de cómo nosotros podemos diagnosticar al paciente o cómo podemos hacer lo que llamamos el cernimiento o en el castellano puertorriqueño el screening. El screening. Bueno, importante es que se sospeche, que lo lleven a su médico de cabecera y posteriormente lo refiera a un neurólogo. Nosotros le hacemos un buen examen neurológico. Después hay unas pequeñas pruebas que son un mini mental y ahora estamos trabajando con una prueba canadiense que le llaman MOCA porque es un mini mental más específico que nos ayuda un poco más, que es aplicable en la oficina. Después de eso, pues si todavía... Pero decir esa prueba, estamos hablando de que le preguntamos al paciente llena un documento. Llena un documento, o sea, que no saca sangre. Lo dibuja, hace dibujos, reconoce, hay unas estructuras, cómo está su capacidad funcional de construcción. Después de esto lo debemos de enviar a un neuropsicólogo. El neuropsicólogo es el aliado de la profesión, unos psicólogos especializados en esta cantidad de pruebas. Ellos se ayudan de computadoras también y nos ayudan muchísimo en el diagnóstico. De hecho, en términos legales es necesario llegar al neuropsicólogo. Y además de eso, como decía, pues se va alterando la función, se va deteriorando, se va haciendo más lenta y nosotros lo detectamos con electroencefalograma modernamente. Tenemos los mapas cerebrales donde en una imagen dinámica vemos cómo se va construyendo ese mapa y cómo las diferentes regiones del cerebro van produciendo actividades, las hemos calificado de acuerdo a la frecuencia. Lo normal es que el cerebro tenga una frecuencia de 8 ciclos por segundo eléctricos, pues entonces baja de 6 a 4 y vemos cómo esa frecuencia va deteriorándose, va bajando y eso le damos seguimiento a lo largo del tiempo. Todas estas pruebas las cubren los planes médicos comunes y podemos hacerla cada 6 meses y ver cómo hay cambios. Y después, cuando tenemos una cierta ya duda clínica, un diagnóstico de bastante presunción, entonces podemos hacer unas pruebas químicas que ahora mismo pues son un poquito más costosas, que es el ApoE4. Ahí determinamos si hay este gen que se cree que en los tipos más crónicos pues va mediada por el gen 21 y 22, se ha estudiado mucho en trastornos del Down syndrome, síndromes de trisomía en 22-21 y también pues el gen 14-17, que estos genes pues producen esta capacidad de generar las proteínas amiloides más rápido. También hay una proteína que es la tau, que esta proteína nos damos cuenta que son trastornos químicos todo lo que estamos hablando. Esta proteína pues hace unos nudillos en las células y las dañan, las lastiman, las ataponan, es como si tuvieran el fregadero y se les cae por ahí grasa y encima le caen fibras de residuos, pues eso mismo está pasándonos en el cerebro. Entonces pues esta ApoE4 que se hace por sangre, es una prueba sencilla, pues puede darnos una idea, sobre todo el ApoE4, hay 4 tipos de proteínas lípidas, lipoproteínas, pues el ApoE4 con una incidencia mayor, sobre todo más de 50, nos da una relación, si ahí hay un gen que predispone a tener el Alzheimer, o sea, el daño a la célula por el depósito de las amiloides, de la proteína amiloide. O sea, que y ahí está prueba. Esto es sumando. Exacto. Esto es sumando. El paciente presenta los síntomas, nosotros le hacemos ese programa, sale positivo, le hacemos la otra prueba, sale positivo y seguimos sumando hasta que llegamos a una ecuación que nos dice si el paciente altamente tiene probable que tenga Alzheimer. Exactamente. Y luego, ¿qué otro tipo de pruebas? Tenemos la sangre, tenemos el electroencefalograma. Decíamos antes, cuando yo estudiaba, que eso hace ya mucho tiempo atrás, doctora, que la prueba de que el Alzheimer es una enfermedad del MRI. Pues entonces se creyó eso porque era la novedad. Ahora sabemos que para que haya ya evidencia con resonancia magnética, la resonancia magnética lo que ponemos en el cerebro, le sometemos a una ondas de radio, las dispersamos y las recogemos en una película que se ve la
de rayos realmente magnéticos en este caso, y es una visión indirecta del cerebro. Por lo tanto, para que haya ahí alteración debe de pasar al menos unos 8 a 10 años. Entonces ya es ligeramente tarde, y para que se vea atrofia es ligeramente tarde. Más moderno, estamos usando métodos perdón, donde se le da un medio de contraste, casi siempre es un medio radioactivo derivado de yodo o glucosa que se va consumiendo, de oxiglucosa, y esta es la emisión de positrones. Y modernamente, pues ahí es que estamos pudiendo detectar la proteína amiloide. Son costosos, son caros, pero tenemos esa forma de diagnóstico. Ahora, para diagnosticar el otro tipo de demencia, que es la más frecuente, que es la vascular, pues tenemos que empezar con diagnósticos de tipo de lo más simple, lo más fácil, poner el estetoscopio, oír los ruidos en las carótidas, se lo digo siempre a todos mis estudiantes, pues siempre cuello, después los síntomas de mareo, esos mareos cortos, pequeños, y hacer un Doppler duplex. Podemos medir la cantidad de grasa, eso lo hacemos en casi todas las oficinas cardiovasculares, neurológicas, y posteriormente hacer una resonancia con contraste, un arteriograma, un MRI, donde vemos las arterias. Entonces lo dedicamos a un diagnóstico diferencial de problema vascular y problema realmente celular. Degenerativo. O sea que es bueno para hacer un diagnóstico diferencial en el comienzo de la enfermedad, pero es malo para hacer un diagnóstico positivo de Alzheimer al comienzo de la enfermedad. Ciertamente lo es. O sea que tenemos entonces que tener pendiente de que el MRI puede ser negativo y el paciente tener ya problemas con la memoria, Alzheimer, por otras pruebas. O sea que así es. No siempre suma 100, puede sumar 90 y el paciente puede tener... ¿Es más frecuente en la mujer o en el hombre? Más frecuente en la mujer. ¿Y por qué? Pues después de la menopausia, con la bajada de los estrógenos que ha estado protegiendo ese lumen, esa parte interna de las arterias, empieza a acumularse ahí más colesterol y empiezan a cerrarse las arterias, y además la proteína amiloide también se deposita mucho más después de la menopausia, por eso la incidencia es de 3 a 1. O sea que casi todas las enfermedades degenerativas son más frecuentes en la mujer que en el hombre, incluyendo el diabetes, la hipertensión, la osteoartritis, y entonces pues uno piensa de que somos más fuertes. El creador tuvo algo contra la mujer, ¿o qué fue lo que pasó? Bueno, la verdad, vivimos más, ¿sabes? Entonces, por lo tanto, se manifiestan más las enfermedades, y la verdad es que la misma anatomía, las mismas hormonas hacen una predisposición, lo único que la toleramos más. No son iguales, metabólicamente la mujer y los hombres no son iguales, por esa cosa, o sea, eso, a pesar de que jurídicamente y ante los ojos del creador todos somos iguales, pero en cuanto a enfermedades, la mujer padece más enfermedades que el hombre, pero las tolera mucho mejor porque dura más, vive más que el hombre. Pues o sea, sí. La otra cosa, por lo tanto, no son iguales. ¿Cómo manejamos estos pacientes que tienen Alzheimer? Ese nombre alemán es un poquito... Bueno, el manejo inicial, pues el diagnóstico, también se le aconseja siempre cambiar estilo de vida, particularmente en este tipo de diabetes que se ha dicho, la diabetes tipo 3, el Alzheimer, que por cierto todavía no es una entidad aceptada. Se llevó ahora en una gran concentración que hubo de neurólogos y endocrinólogos en Sevilla en abril, y allí pues se plantea este concepto de nuevo. Ya los valencianos lo estaban usando, y hay una señora que justo es de las Islas Vírgenes, que trabaja en Rhode Island, que es Suzanne de Lamont, y ella propone el concepto de diabetes tipo 3, pero entonces tenemos que sospecharlo. Lo primero es la sospecha, después el cambio de vida, hacer un cambio a una vida de ejercicio, a la famosa dieta mediterránea, pescados, más ensalada, menos postre. Nuestra dieta es a base de mucho dulce. Claro, en el trópico gastamos mucha energía, por lo tanto consumimos más azúcares. Pues cambiarla, sobre todo lo primero es ese cambio en los hábitos de vida, cambios en los hábitos de sueño. Se sabe que cuando hay menos de 6 horas de sueño, y estos estudios se hicieron en Montreal y en Oxford también, hay 6 horas de sueño, se empieza a segregar más cortisol, más leptina,
y más hormona de crecimiento, y esto hace que el cerebro sea más resistente a la insulina. Así que, mis queridos, duerman más. Puerto Rico es el segundo país del mundo que menos duerme. Hay que hacer las famosas, ¿cómo se llama? Siestas de los europeos. Las siestas de que le los va tan bien, europeos. después que usen otro tipo de medicamentos diferentes, porque los medicamentos a la larga lo que hace es que alivian síntomas, pero no van a revertir el proceso. Por eso no hablaremos mucho de medicamentos, sino de los estilos de vida. Pero es importante que nosotros entendamos, y esto fue algo que se estaba discutiendo antes de que sacaran de mercado al medicamento rosiglitazona, que la rosiglitazona, que es un medicamento que ataca la resistencia a la insulina, se usaba y mejoraba el Alzheimer. Disminuía los depósitos de esa placa porque bajaba la resistencia a la insulina. Ciertamente, ahora se está hablando de la insulina en spray nasal. Sí. Y hay unos estudios bastante buenos de esto. El cerebro funciona a base de los neurotransmisores, dentro de ellos el principal es la acetilcolina, pero esta acetilcolina la destruye naturalmente el cerebro a una otra enzima que es acetilcolinesterasa, es una esterasa. Bueno, pues entonces se encontró eso y se encontraron unos medicamentos que hacen que la acetilcolina natural se prolongue la vida útil dentro del cerebro, y esto es lo que se llama acetilcolinesterásico, o sea que se evita que se rompa la acetilcolina. Amigos, esto ha estado muy interesante, desgraciadamente el tiempo nos ha traicionado y les recomendamos, esto es una enfermedad que hay que tener un alto grado de sospecha y hay que estar pendiente de nuestros viejos y llevarlos al neurólogo tan pronto observemos alguno de estos síntomas, que pueden ser o no pueden ser de la enfermedad, pero quien sabe de eso es el neurólogo y él sabe qué tiene que hacer con el paciente. Y nos vemos en la próxima ocasión.